linfohematopoyético, ¿no? Estas son ya lesiones linfohematopoyéticas que también vamos a verla de qué se trata. Bien, la primera lámina corresponde a la hiperplasia folicular linfoide. Es lo primero, la primera lámina de hiperplasia folicular linfoide. Entonces, a veces nosotros cuando tenemos que ver una hiperplasia folicular linfoide, y generalmente a veces nosotros primero me gustaría a mí que ustedes recordar toda esta la parte del ganglio, ¿no? Toda esta parte ganglionar, ¿no? Por un punto de vista anatómico, histológico también, cómo está constituida. Ustedes ven acá, entonces tenemos una cápsula para comenzar, ¿no? Para comenzar todo esto tipo y por debajo de ello tenemos, entonces, acá tenemos una zona medular, tenemos acá toda esta zona medular y una corteza, ¿no? Que es una corteza superficial. En esta corteza superficial nosotros vamos a tener entonces una proliferación de celulitas, toda esta proliferación de celulitas, ¿no? Y estos son los folículos linfoides. Estos folículos linfoides tienen un centro germinal. Entonces un centro germinal ya son los folículos linfoides secundarios cuando tienen centro germinal, y cuando no son acúmulos folículos linfoides nada más. También entonces contamos acá entonces de su capsulita, en la cual se va a tener también unos trabéculos que van a nacer y son las formas trabeculares y que van a dividir a todos estos espacios no foliculares. Todo esto va a dividir. En la parte central tenemos, está igual, también tenemos las venas linfáticas, los vasos aferentes y por el hilio salen los vasos eferentes. A nivel de la cápsula, entonces los vasos aferentes y por el hilio salen los eferentes. Esto va a ver que en la parte también tengamos nosotros una zona iliar, tenemos ahí, ¿no? Donde están la parte del lecho capilar, ¿no? Todos, tanto arteriovenoso, ¿no? Todos estos. Y por ahí ya salen ya todo lo que es el componente a nivel lilios, todo eso. Y por otra parte, a nivel de estas trabéculas también el tejido linfático, ¿no? el líquido linfático, la linfa. Estas son las zonas que pueden hiperplasiarse o pueden crecer y pueden dar alteraciones a estas celulitas, ¿no? Estas son las alteraciones. Entonces tenemos nosotros, vamos a ver acá. Ok. Bien. Entonces acá tenemos, miren ustedes, este centro germinal. Este centro germinal está formado de una zona oscura y una zona clara. La zona oscura es el centro germinal y la zona clara es la zona del manto, toda esta zona del manto. Tanto la zona oscura como la zona clara, entonces esto está constituido por linfocitos B, la zona del manto o la corteza, ¿no? Linfocitos B. Entonces, y esta linfocito, estas son células centro germinal, porque aquí se van a reproducir las células. Y estos linfocitos que van a salir hacia la periferia son todavía linfocitos inmaduros, células B inmaduras, y con escaso citoplasma. Como no tiene mucho citoplasma, es lo que se va a ver así como una zona más oscura, ¿no? Entonces, este es el linfocito B y esto tiene linfocitos C. Entre los espacios, entre el centro germinal y centro germinal, tenemos el centro, también tenemos otro tipo de células, ¿no? Aquí, este centro germinal, estas son células B y acá tenemos las células T, ¿no? La célula interfolicular. Un folículo, otro folículo se llama interfolicular. Y en estas células interfoliculares tenemos los linfocitos T. Entonces ya sabemos todo lo que vamos a encontrar en este tipo de células. Muy bien. La hiperplasia folicular es una proliferación benigna de los folículos linfoides.
que para desarrollarse y que se puede desarrollar donde haya un tejido linfoide. O sea, donde hay un tejido linfoide puede desarrollarse. Entonces, algunas veces se le llama hiperplasia folicular, a veces hiperplasia folicular reactiva o hiperplasia linfoide folicular, ¿no? Entonces, a veces su literatura, en su libro, puede encontrar diferentes tipos de nombres. La hiperplasia folicular se observa en niños y en adultos jóvenes. Algunas veces puede encontrarse en todas las edades e incluido en ancianos, pero más y generalmente se observa en niños y adultos jóvenes. La mayoría de los casos de hiperplasia folicular ocurre en los ganglios linfáticos. Sin embargo, puede afectar algunas veces a órganos extranodales. Más del 75% de las linfadenopatías son generalmente localizadas en las regiones de la cabeza y el cuello, o sea, en la región cervical, supraclavicular, ¿no? Entonces, ahí, en la gran mayoría, ¿no? Las causas de la hiperplasia folicular reactiva a menudo son desconocidas. Sin embargo, pueden ser causadas por infecciones bacteriales, virales, así como también trastornos inmunomediados, ¿no? Inmunológicos. Pueden ser causadas estos tipos de hiperplasia folicular. A esto recibe un nombre, a veces, a todas estas hiperplasias, muchas veces se le pone el nombre de linfaadenitis. Y la linfaadenitis, ¿no? Ahí cuando ya tenemos una causal, y esta puede ser aguda o puede ser crónica. Y la linfadenopatía hiperplásica o reactiva es la estimulación antigénica sin presencia de agente infeccioso. Entonces, en una linfadenitis hay un agente infeccioso. Una hiperplasia reactiva no tiene agente infeccioso. Aquí es donde se llama una hiperplasia folicular, que puede dar a los linfocitos B. Una hiperplasia paracortical, que puede dar linfocitos T, o una hiperplasia sinusal a nivel de los histiocitos. Cualquiera de estos puede haber hiperplasia de linfocitos B, hiperplasia linfocitos T o hiperplasia sinusal, ¿no? Entonces son diferentes tipos de hiperplasia que nosotros vamos a ver. Miren usted, hiperplasia folicular, hiperplasia paracortical, hiperplasia sinusal, y las otras también conocidas como hiperplasia granulomatosa. Cada una tiene un agente, ¿no? Cada una tiene, podemos ver también, usted seguramente ya lo deben haber hecho por la teoría. Sin embargo, acá es para simplemente que sepan que hay un diferente tipo de hiperplasia, folicular, paracortical, sinusal o hiperplasia granulomatosa. Cualquiera de esos pueden ser estas lesiones, ¿no? Cualquiera pueden dar, ¿no? Muy bien. Generalmente, macroscópicamente, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Es un aumento. Generalmente, como habíamos dicho, estas hiperplasias se pueden dar a nivel axilar, a nivel del cuello, ¿no? A veces submaxilar o supraclavicular, o también algunas veces a nivel inguinal. Son las tres áreas que presentan ganglios linfáticos inflamados. Son las tres áreas. Y esto es macroscópicamente, lo vemos nosotros como un aumento de volumen de los ganglios. Aumento de volumen de los ganglios. En la forma aguda son grandes, de color gris o rojizo, y que aparecen congestivos, y que son dolorosos a la palpación, ¿no? Y a veces los recubre y suele estar congestiva. Si esta lesión de repente, algunas veces, está rojita, congestiva, puede inclusive hasta drenar, porque esto tiene pus, entonces aparecer una fístula supurante, ¿no? Entonces todo esto puede aparecer. Entonces, estas lesiones pueden haberse, entonces, ganglios aumentados de volumen, ¿no? Dolorosos, la superficie puede ser rojita, congestiva, algunas veces se puede romper o fistulizar para drenar el componente supurado. Es lo que se denomina una escrófula, ¿no? En una escrófula que se ve en algunos pacientitos que puedan presentar. Ojo, antes que me olvide, este hallazgo que puede ser macroscópico, también vale para la clínica, ¿no? Ojo, por si acaso, ¿no? Entonces,
Muy bien, ahí lo tenemos entonces. Miren ustedes, estas hiperplasias, ¿no? Entonces es una reacción, una proliferación benigna, ¿no? Entonces, justamente acá se puede ver todo esto, toda esta lesión, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vemos ahí? Vemos ahí que es una variación de forma de los folículos. ¿Hay un incremento en el número de folículos? Hay un incremento. Pero acá miren ustedes, hay un folículo grande, otros medianos, otros repentes pequeños, ¿no? Otros hay acúmulos de tejido linfoide, ¿no? Folículos primarios y folículos secundarios. Eso es lo que llama la atención. O sea, hay una variación de forma de los folículos, ¿no? ¿Qué cosa hay? Centros germinales presentes, bien delimitados. Centros germinales presentes, ¿no? Y también acúmulos linfoides. Entonces, esto es lo que nos llama la atención. Hay un incremento, ¿no? Entonces, bien, acá, cuando nosotros hablamos de estas hiperplasias foliculares, entonces tenemos, aquí no vamos a entrar en detalles mucho, simplemente para mí me gustaría que esto ustedes lo tomen, o por lo menos que este es una masa, ¿no? Constituida por tejido linfoide, ¿no? Aquí todo es el tejido linfoide, todo es un tejido linfoide, donde vemos numerosas formaciones de folículo linfoide, ¿no? Microscópicamente, ¿no? Tejido linfoide con presencia de numerosas formaciones de tejido linfoide, de diferentes tamaños, puede ser grandes, medianas o pequeñas. Algunas de ellas con centros germinales, otros no, o sea, son folículos secundarios, y otras son acúmulos linfoides, nada más. Bien, entonces, esto es lo que generalmente se presenta en este tipo de lesión. ¿Listo? Ahí no hay mayor cosa, que nosotros podamos hablar de acá. No vamos a hablar de atipia, no vamos a hablar de qué tipo de células son las que se van a mostrar aquí en el celo, en el centro germinal. No vamos a hablar de esas cosas acá, ¿no? No vamos a hablar que la capa del manto está formada por numerosos linfocitos B, no nada de esas cosas. Bien, componente del ganglio normal, miren ustedes, folículo linfoide, todas estas son las que van a encontrar. Muy bien. Entonces, primeramente, conservación de la arquitectura glandular. O sea, está conservada la arquitectura glandular con tejido linfático normal entre los centros germinales. Amplia variación de tamaño y forma de los nódulos linfáticos. Población mixta de linfocitos en distintos estadios de diferenciación en el centro germinal. En el centro germinal. Actividad mitótica y cuerpo tangible fagocitados en los centros germinales, ¿no? Entonces, la menos, acá no hay atipia, Si a mí me ponen conservación de la arquitectura glandular con presencia, ¿no?, de centros germinales y acúmulo linfoide, amplia variación de tamaños y forma en los nódulos linfáticos. ¿Listo? Y a nivel de los centros germinales, que es actividad mitótica, ¿no?, de los centros germinales sin atipia, porque acá no hay nada. Todo son linfocitos B maduros, ¿no?, sin atipia. Eso es importante, ¿no?, porque esto puede llevarme, pues si hay atipia, entonces ya estoy hablando de una alteración que está lindando ya con ¿qué? Con los linfomas, ¿no? Eso es lo que ven ustedes acá. Todas son formaciones de células sin atipia. Son linfocitos maduros, todos son sin atipia. Acá lo vemos este panorámico, ven ustedes, ¿no? Gran población de centros foliculares, de folículos primarios, acúmulo linfoide y folículos secundarios con centros germinales, ¿no? Estos centros germinales y también no muestran
cambios sin atipia celular. Punto, se acabó. ¿No? Igual acá. Igual acá. ¿No? Mira acá, mayor aumento, todos son linfocitos maduros. Acá igual, centros germinales, las células tangibles, y etcétera, y todas esas células que pueden ver, pero sin atipia celular. Todas son células pequeñas, redonditas, maduras, ¿no? No hay atipia. Si acá yo veo que hay otras células grandes, ya con atipia, entonces ya eso ya tilda, ¿no? Cambia ahí mismo, ¿no? Porque a veces puede ser un tipo variado de linfoma que se puede encontrar en este tipo de lesiones. Muy bien, entonces ahora pasamos a otro tipo de lesión, que es el linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, el linfoma de Hodgkin, ya entonces también podemos encontrar en estas, vamos a ver ahora cuándo neoplasia ya es una neoplasia. El linfoma es un tipo de cáncer del sistema linfático, que es parte del sistema inmunológico. Comprende los ganglios linfáticos, el vaso, el timo y la médula ósea. Entonces, en cualquiera de estos se puede presentar este linfoma. El linfoma de Hodgkin es un linfoma derivado de las células B del centro germinal. El linfoma de Hodgkin se va a clasificar, ¿no? Se va a clasificar en 4 subgrupos. Y estos 4 subgrupos tenemos esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y en depresión linfocítica. Esto normalmente es lo que vamos a ver acá. Lo que vamos a detallar en esta lámina generalmente es la esclerosis nodular. Esta esclerosis nodular es lo que vamos a ver. Pero aquí tenemos la celularidad mixta, predominio linfocítico y depresión linfocítica. Cada uno de estos tiene una característica. Cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para suerte, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin se puede dar en cualquier tipo donde pueda haber estos ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, pero este linfoma de la esclerosis nodular generalmente es bimodal, se dice, bimodal. Es una presentación de un linfoma bimodal. ¿Y por qué bimodal? Porque se va a presentar en 2 grupos etarios. Un grupo etario que comprende entre los 15 y 35 años de edad, o sea, son gente joven. En los 15 y 35 años de edad es un grupo etario. Y el otro grupo que comprende por encima de los 50 años de edad. Es más frecuente, pues se dice en esta forma, es más frecuente, en 60-80% se presenta en adultos jóvenes, entre los 15 y 35 años de edad. Y el otro grupo etario es por encima de los 50 años de edad. E inclusive se ha hablado que se puede presentar hasta los 70 años de edad, ¿no? Entonces, ahora, este linfoma de Hodgkin, a veces nosotros hablamos que de todos los linfomas, células, el linfoma de células de Hodgkin, entonces comprende entre el 90 a 95% son células de Hodgkin. Y el resto son linfomas no Hodgkin. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de esclerosis nodular, es otra característica que tiene que generalmente esta lesión de la esclerosis nodular afecta más que todo en los ganglios linfáticos de la región cervical, ¿no? Supraclavicular y la región axilar. Generalmente ahí vamos a tener estos tipos de linfoma, ¿no? Entonces, esta esclerosis nodular, ¿no? Entonces, generalmente vamos a tener, y eso pues muchas veces es característico en este tipo de lesiones, ¿no? En cuanto al sexo, es más frecuente en varones que en mujeres. Y en cuanto a la presentación también que se va a presentar, es más frecuente en países desarrollados, ¿no? Ahí se ve. Y otra cosa curiosa que es el nivel socioeconómico.
es más frecuente estos linfomas en aquellos niveles socioeconómicos altos. Es mucho más frecuente que este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, tenemos entonces ya varias características de esta lesión. Como le dije, el compromiso tumoral generalmente en este linfoma, ¿no?, de la esclerosis nodular, que es lo que vamos a ver, compromete la región axilares, ¿no?, las cervicales, ¿no?, cervicales. A veces también pueden verse también a nivel mediastínico, también se van a ver. Esta etiología de esta linfoma, ¿cuál es la etiología? Estos generalmente factores etiológicos en estos linfomas es aquellos que han sufrido infecciones por Epstein-Barr, por el virus de Epstein-Barr. Se ha demostrado que en 45 al 60% de los pacientes con enfermedad de Hodgkin han estado en contacto con el virus de Epstein-Barr, ¿no? Sí, entonces, esos son. Entonces, estos pacientes han padecido de mononucleosis infecciosa, ¿no? Y tan es así que presentan niveles elevados de anticuerpos, ¿no? Y eso es lo que se ha encontrado. Por eso que se le considera como el virus Epstein-Barr un agente causal de esta lesión. Otros también es aquella infección por VIH y otros los antecedentes familiares, que es muy importante este tipo de lesiones, sobre todo estos antecedentes familiares cuando son hermanos, ¿no? Entonces hay que ver este tipo de lesiones. Bien, desde el punto de vista clínico, entonces a veces la edad de presentación, entonces ya hemos dicho que es entre los 15 y 35 y después de los 50 años. Entonces la linfadenopatía periférica generalmente es cervical, supraclavicular, axilar, ¿no?, y a nivel de la ingle, pero también puede ser a nivel del timo. Ahora, en estos pacientes, cosa curiosa, hay el 30 a 40% estos pacientes presentan, pues, además de la linfadenopatía periférica, presentan un síntomas, ¿no? Y estos síntomas que se le llaman síntomas B. Y esto está en relación a la fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, prurito y dolor a veces en el pecho, ¿no?, o cierto tipo de dificultad. Entonces, fiebre. Todo estos pacientes presentan a veces fiebre, 38 grados, 38,2, comienzan a presentar este tipo de fiebre. Sudoración nocturna. Algunas veces esto se ha descrito que estos pacientes o se tienen que levantar a veces en la noche a cambiarse el pijama porque lo moja. Entonces hay una sudoración nocturna bastante profusa que se van a ver. Y hay pérdida de peso también sin causa aparente, comienza a ver. Esta pérdida de peso sin causa aparente, entonces de repente lo lleva pues a una fatiga, a un cansancio también. Otra cosa que también curioso es el escozor de la piel, la picazón que comienza a presentar estos tipos de pacientes. Pérdida de apetito, baja de peso, sudoración nocturna, escozor, ¿no?, o prurito, característico en estos tipos de pacientes. Entonces ustedes tienen ahí toda esta característica clínica que nosotros vamos a ver. Igual acá también la tenemos, ¿no? También otra vez, y ya en su relación con los linfomas no Hodgkin, su relación en esto también, que ya lo que hemos visto y ya hemos mencionado. Desde el punto de vista macroscópico, ¿qué cosa es lo que llama la atención en estos pacientes? Generalmente que esto hace muchas veces, como vamos a ver nosotros la esclerosis nodular, este es un ganglio aumentado de tamaño. Lo primero que hay ganglio aumentado de tamaño, con una cápsula engrosada. La superficie de corte va a ser pardo rosada y lobulada, como ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Pardo rosada y lobulada. Y estas formaciones que van a ver entre nodulaciones y nodulaciones, esto es banda de fibrosis.
bandas de fibrosis que se van allí. Y esta banda de fibrosis son las que van a formar toda esta nodulación. No hay necrosis, no hay hemorragia significativa, ¿no? Entonces, también, muy bien. Y desde el punto de vista microscópico, bien, desde el punto de vista, antes de ver esto, entonces, la microscopía en toda esta lesión, en todas estas, los linfomas, ¿no?, de Hodgkin, en general se caracterizan por el hallazgo de las células de Hodgkin, o de células de Rett-Steinberg, ¿no? Eso es característico hallar la célula de Rett-Steinberg. La célula de Rett-Steinberg es una célula bilobulada, ¿no?, una célula bilobulada con núcleos grandes, núcleos prominentes, y que forma inclusiones, que a veces al acercarse da una imagen en espejo. Y su gran presentación, miren ustedes, le da un aspecto de ojo de búho. Estas son las clásicas células de Hodgkin. Pero la célula de Hodgkin tiene unas variantes. No tiene una variante de la célula de Hodgkin. Y la célula de Hodgkin, la variante que generalmente vamos a ver, y cosa curiosa, antes de entrar en estos detalles, que esta célula de Rett-Steinberg se muestran más no en la esclerosis nodular, sino se muestran más en la celularidad mixta. Ahí es donde predomina estos tipos de células en la celularidad mixta. Sin embargo, en la lámina que vamos a ver, que es la esclerosis nodular, ahí predominan otro tipo de células, y este tipo de células se llaman las células lacunares. Y las células lacunares tienen un núcleo multilobulado, con citoplasma pálido. Y estos citoplasmas pálidos se retraen, ¿no? Se retraen y va a formar ahí como una especie de una lagunita, ¿no? Entonces, y esto es lo que por eso esta alteración, esta formación es lo que se denomina una célula, pues, lacunar. Otra puede ser variante linfocitócica, ¿no?, que tienen los núcleos polipoideos o nucleoles y citoplasma moderadamente abundante. Otras también variantes mononucleares que contienen un solo núcleo. Acá un solo núcleo redondo ovalado, no con un gran nucleolo. O sea, son diferentes tipos de células o diferente morfología de la célula de Rett-Steinberg, ¿no? Y esta célula de Rett-Steinberg, alguna de ellas cuando es multilobulado, es lo que se va a presentar. Y nosotros vamos a ver en la lámina este tipo de célula, pero también vemos este de acá, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa desde el punto de vista histológico, qué cosa es lo que vamos a ver? Lo primero que vamos a ver, ustedes ya han visto la hiperplasia folicular, han visto una estructura normal. Y acá el patrón arquitectural desaparece. Entonces, si nosotros vamos a comentar desde el punto de vista histológico, entonces tenemos borramiento de la arquitectura o alteración de la arquitectura, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es alteración de la arquitectura. Listo. 1, 2. Bien. Acá vemos igual. Miren ustedes, borramiento total o parcial de la arquitectura. 2. Bandas de colágeno y hialino que describen nódulos. Ajá, aquí están. Por eso se llama esclerosis nodular. Bandas de colágeno y hialino que describen nódulos a partir de una cápsula. Miren ustedes la cápsula. Entonces, banda de colágeno y hialino que describen los nódulos. Entonces, estos son nódulos. Entonces, ahí tenemos nosotros. Ahí. 3, ¿qué más vamos a encontrar acá? Entonces, vamos a encontrar las células, pues que vamos a tener presencia de células. ¿Y qué células vamos a encontrar? Aquí las células características de célula de Rett-Steinberg, entonces puede ver esa, pero también la variante mononuclear de las células de Hodgkin. Entonces estas son las células lacunares, que es la que vamos a encontrar, las células lacunares. Digamos, en la esclerosis nodular se va a preguntar estas variantes son las características de las células lacunares. Y aquí usted la tiene, mire usted. Vamos a ver, acá se ven. Son células lagunares, y estas células lagunares
¿no? De tipo esclerosis nodular son de núcleo lobulado. Núcleo lobulado, hay también núcleo multilobulado. De citoplasma amplio, pálido y retraído. Aquí se ve una retracción, por eso se ve el halito medio clarito que se va en el núcleo multilobulado con citoplasma amplio, pálido y retraído. Esta retracción es lo que le da a ello el aspecto de laguna, por eso ¿no? Este es un artefacto, y este es un artefacto que se va a formar porque en la fijación con el formol, ¿no? Y en el proceso hay de solutos y solventes lo que se va a formar esto. Entonces, muchas veces. Entonces, estas son lo que se denominan las células lagunares, que es lo que va a predominar en estos tipos de linfoma. Muy bien. Entonces hay gran proliferación entonces, de linfocitos atípicos, ¿no? Con presencia de células de Rett-Steinberg en su variante, las células lacunares, característica por estas células lacunares presentar núcleos lobulados o multilobulados con citoplasma amplio, claro y retraído, que le da un aspecto de laguna. Muy bien. Miren ustedes acá, son núcleos multilobulados, ¿no? Entonces, todas estas son células, pues, entonces, lacunares. ¿Qué es lo que va a predominar en estos tipos de células? Igual acá, ¿no? Son células lagunares, son células retraídas, lo que vamos a encontrar. Bien, ¿qué cosa más podemos encontrar en esta esclerosis nodular? Vamos a encontrar también áreas con linfocitos pequeños. Miren, ustedes son linfocitos pequeños maduros. No linfocitos típicos, sino linfocitos pequeños. Podemos encontrar neutrófilos, también podemos encontrar neutrófilos. Y aquí que lo que nos llama la atención más son los eosinófilos. Entonces, podemos encontrar ¿qué cosa acá? Linfocitos pequeños, neutrófilos, eosinófilos, histiocitos, célula plasmática también. Algunas veces acúmulos de polimorfos nucleares, o sea, microaccesos también. Microaccesos. Entonces, todo eso es lo que se va a encontrar en esta esclerosis nodular. Miren acá, gran cantidad de eosinófilos, algunos linfocitos pequeños, ¿no? Por supuesto que estas son células ya variante de la Rett-Steinberg, ¿no? Algunos, entonces no se olviden. Neutrófilos, eosinófilos, histiocitos, célula plasmática. También se puede encontrar célula plasmática. Muy. Algunas veces también, como dices, fibrosis, algunas veces microaccesos también, ¿no? Linfocitos pequeños, neutrófilos, histiocitos, célula plasmática, necrosis y microaccesos. Además de estos linfocitos atípicos. Muy bien. Entonces también tenemos ahí, ¿no? Acá tenemos una clásica, ¿no? De la célula de Rett-Steinberg. Bien, y acá tenemos una célula lacunar, igual también tenemos acá. Muy bien, entonces estas son las características de estas células de enfermedad de Hodgkin. Vamos a ver ahora otro tipo de linfoma. El otro tipo de linfoma, que es el linfoma anaplásico o linfoma a células grandes. Linfoma a células grandes anaplásico. Esto muchas veces linfoma a células grandes o anaplásico es un linfoma no Hodgkin, ¿no? Esta es a veces una neoplasia linfomatosa o linfoma maligno, ¿no? A veces mucho linfoma maligno, y muchas veces es del fenotipo T, ¿no? Con expresión CD30 positivo. Entonces, estas lesiones, la mayoría de los pacientes no hay una causa conocida e identificable. A veces se dice que existe un incremento de incidencia con la edad. Por otra parte, también a veces se habla de una serie de circunstancias o enfermedades que pueden proponer al desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Algunas veces pueden decir que esta celulita se puede dar
a veces en otras circunstancias, otros factores etiológicos. El linfoma anaplásico de células grandes, ¿no? Al positivo, es un tipo de cáncer que comienza a partir de las células inmunitarias especializadas llamadas células T. Por lo general, implica ganglio linfático, pero también se puede encontrar en la piel, en los pulmones, en huesos, y también asociados a implante mamario, entre otros sitios. Muchas veces aquí esto fue lo que fue estudiado, a veces los linfomas, ¿no? En aquellos pacientes o en aquellas mujeres que por cuestiones estéticas se realizaban a veces implantes mamarios y esto producía, eso es un cuerpo extraño y hay una proliferación fibrosa y también con elementos inflamatorios linfocitarios. Esto es lo que a veces el proceso inflamatorio crónico se dice que puede producir cierto tipo de cambios atípicos y esto da lugar a estos linfomas anaplásicos a células grandes. Entonces las causas, no hay causas conocidas, pero hay una serie de circunstancias que pueden mediar su desarrollo. Medicamentos, por ejemplo, que inhiben el sistema inmunitario. Infecciones con ciertos virus, bacterias, el virus papiloma humano, el Helicobacter pylori, HTLV1, ¿no? Sustancias químicas también que puedan generar estos tipos de lesiones, ¿no? Entonces, a veces los inmunosupresores, como se llama la quimioterapia, radioterapia, trasplantes también de órganos también. Entonces, no tan solo el HTLV1, sino también se le ha asociado al virus Epstein-Barr y también se le ha asociado al virus, ¿no? Epstein-Barr, y al virus de la hepatitis C también se le ha asociado a estos tipos de cáncer. Algunos inclusive, algunos hablan de que esto puede también un factor condicionante, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, también pueden mencionarse dentro de estos factores patogénicos que puedan presentar esta lesión. ¿Cuáles son los síntomas del linfoma anaplásico y células grandes, ¿no? Suele ser muy variada y dependerá del subtipo histológico, la rapidez de crecimiento del tumor y la localización inicial. Más de los 2/3 de pacientes presentan ganglios aumentados de tamaño. Entonces son aumento del tamaño ganglionar, ¿no? Entonces tenemos allá, listo. Otro, fiebre, pérdida de peso o sudoración profusa, que son inexplicables para otras causas. Y si nosotros vemos a veces la fiebre se da en el linfoma de Hodgkin, se da en el linfoma de Hodgkin, ¿no? La pérdida de peso igual, la sudoración profusa igual también. Entonces a veces pérdida de peso sin causa aparente, entonces también se explica acá. Menos del 10% presenta astenia, anorexia, malestar general o prurito. Entonces, tenemos entonces una serie de asociaciones, ¿no? Y por supuesto que nosotros vemos que esto puede ser variada, ¿no? En todos estos tipos de asociaciones. Muy bien, tenemos entonces ya conocido esto. ¿Qué cosa es lo que yo voy a ver desde el punto de vista macroscópico esta lesión? Entonces ya yo sé que esta lesión me va a dar siempre un aumento de volumen. Ganglio linfático aumentado de volumen, ¿no? Entonces lo primero que puedo ver en esta lesión, ¿no? Entonces con borramiento de color medio blanquecino o blanco cremoso, no bien delimitado. Miren ustedes acá, no está bien delimitado. Desde el punto de vista histológico también comienzo a ver, igual que el anterior, igual que otro linfoma, un borramiento total y completo de la arquitectura, ¿no? Borramiento total y completo de la arquitectura. Entonces, comenzamos por esa primera lesión. La otra que podemos ver aquí, entonces, puede ser, entonces vamos a encontrar, miren ustedes acá, estas llama la atención que el fondo, estos núcleos que son muy chiquitos, todavía no lo podemos categorizar, pero sí un citoplasma muy rojito, ¿no? Un citoplasma rojito nos llama la atención. Entonces ya con esto ya puedo adelantar un citoplasma acidófilo, ¿no? Muy rojito ese. Muy
Miren ustedes igual, citoplasma rojito. Entonces, microscópicamente, ¿qué cosa le pérdida de la arquitectura? Con presencia de células con citoplasma amplio, acidófilo. Un citoplasma acidófilo, entonces, un citoplasma rojito. Con núcleos vesiculosos, excéntricos y arriñonados. ¿No? Ahora, esto de aquí, indudablemente, pues, es lo que va a caracterizar mayormente a esta lesión. Entonces, mire, todas estas lesiones que ustedes van a ver, células de citoplasma amplio acidófilo. Los núcleos están lateralizados. Núcleos lateralizados, eso quiere decir que el citoplasma es amplio y los núcleos están hacia un ladito, núcleo lateralizado. Y otra característica que es arriñonados. Entonces, estos núcleos parecen unos riñoncitos característicos que se van a ver. Aquí todavía están a muy poco aumento, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Acá se ve mucho mejor. Miren, citoplasma, núcleo excéntrico, núcleo excéntrico. Acá, si ustedes ponen, a ver, acá miren, ustedes parece una C. ¿No? Son medios arriñonados. Aquí igual, también tenemos esto acá. Igual acá, mira, acá ya que parece un riñoncito acá. Un riñoncito donde acá, esta parte donde está este nucleolo, parece el hilio, ¿no es cierto?, del riñón, y acá se hace uno de los polos, acá otro de los polos, y aquí es. Esto es arriñonado. Igual también acá, visto de otra forma, arriñoncito parece una C unida acá. Y el citoplasma, miren, todo este citoplasma, el citoplasma es excéntrico, ¿no? Entonces, núcleo grande, núcleo entonces vacuolado, ¿no? Núcleos vesiculares, amplio, arriñonado, excéntricos son acá. Todos estos son citoplasma arriñonado. Estas son una de las características que van a presentar este tipo de lesión. Ahora, por supuestamente, cuando nosotros hablamos de núcleos vesiculosos, excéntricos, arriñonados, con un citoplasma acidófilo, ¿no? Ahora, esto de aquí va a presentar, pues, una serie de patrones histológicos. Porque esto de acá a veces puede ser, bueno, eso ya se lo dejo para su teoría, pero a veces puede ser patrón histiocítico, patrón tipo Hodgkin, patrón sarcomatoide, etc. Son diferentes tipos de características que puede presentar este tipo de lesión, ¿no? Entonces, miren ustedes acá, muy bonitos estos tipos de células. Este es un panorámico donde nos muestra, pues, el borramiento completo y total de esta lesión. La celularidad a esta altura no es indistinguible de nada. Acá sí ya puedo determinar que es un citoplasma amplio, acidófilo, con núcleos, bueno, lateralizados, ¿no? Vacuolizados también los núcleos, y algunos de ellos que se puede ver cierta formación arriñonada, ¿no? Está un poco lejos esta toma, pero bueno, eso es lo que nos permite ver. Ya uno que está acostumbrado a ver esta lámina ya puede distinguirla, ¿no? Pero es un poco complejo y difícil para ustedes, ¿no? Ver que aquí, por ejemplo, este parece como si fuese una C, ¿no? Entonces acá. Muy bien, esto es acá igual, que bonito se ve aquí. Acá sí está bastante bien esta formación que ustedes ven acá donde está el puntero, ¿no? Acá igual también se puede ver un núcleo arriñonadito. Bien, esto entonces correspondería a estos tipos de lesión. Ahora vamos a ver esta lesión que corresponde al mieloma múltiple, ¿no? Mieloma múltiple, a veces ustedes le escriben como mieloma en las células plasmáticas. Bueno, pues a veces hay una serie de terminología, ¿no? Cuando hablamos nosotros, eso puede haber mieloma múltiple, mieloma en célula plasmática, mieloma seca, plasmocitoma medular, mielomatosis, enfermedad de Kagler, ¿no? Mieloma de la célula plasmática latente, mieloma no secretor, etc. O sea, hay una serie de nombres o de terminología, ¿no? que se ha descrito a este tipo de lesión. Indudablemente,
que esta lesión no viene a ser sino como una neoplasia de célula plasmática multifocal que afecta a la médula ósea y se asocia a la producción de proteína monoclonal sérica y o urinaria. Es lo primero que nosotros tenemos. A veces, muchas veces, en el diagnóstico requiere la síntesis de hallazgo clínico de laboratorio, radiológico e histológico. Eso es una mezcolanza de exámenes que hay que realizar para ver este tipo de lesión. Por eso que muchas veces nosotros tenemos que hacer una evaluación de las proteínas séricas y urinarias, de las células plasmáticas en la médula ósea y daños en el organismo. También tenemos que ver algunos daños en el organismo. Esta lesión generalmente a veces se describe que es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. Y también se describe que es 2 veces más frecuente en los afroamericanos en comparación con los caucásicos, ¿no? Cosa curiosa que esto en niños no se ve. Rara vez se observa en adultos menores de 30 años de edad. Y la edad promedio con que se diagnostica esto es sobre los 65 años. Otros aproximadamente a los 70 años de edad. Ahí se va a presentar. Muy raro es que se presente menores de 30 años y en niños pues raramente no se observa en niños, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Dónde se va a presentar esta lesión? Se va a presentar en la médula ósea. En casi todos los casos se presenta en la médula ósea, ¿no? Y aquí muchas veces hay una interacción entre el estroma de la médula ósea y la célula plasmática neoplásica que influyen directamente en la enfermedad, ¿no? Bien, ¿y qué cosa es lo que produce esta lesión? La estimulación muchas veces crónica de antígenos, ¿no? La exposición a radiación, a toxinas algunas veces que pueden resultar de un riesgo bastante alto para este tipo de lesión. O sea que hay una asociación con la radiación que puede ser débil y no estar identificada en algunos estudios. Entonces, o de repente también puede surgir en pacientes con gamapatía monoclonal precursora, también, ¿no? De significado incierto. También puede presentar estos tipos de lesiones. Entonces tenemos ahí factores de riesgo, la edad avanzada, la obesidad, género masculino, infecciones virales también puede dar, la etnia, afroamericanos, tabaquismo, el MBUS, alcoholismo, etc. Entonces tenemos una serie de factores condicionantes que me pueda dar estos tipos de, por supuestamente, y aquí lo más importante es el sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico que está compuesto por varios tipos de células, ¿no? Y donde existen 2 tipos principales, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Y cuando existe una infección de los linfocitos B, entonces esto responde. Y estos linfocitos B se convierten ¿en qué? Se convierten en célula plasmática o plasmocito. Y esta célula plasmática o plasmocito van a producir también unos anticuerpos. ¿Y estos anticuerpos cómo se denominan? Se denominan las inmunoglobulinas. Entonces, estos son las responsables de que estas células comiencen a presentar estos tipos, ¿no? Estas células anormales, todas estas células normales producen solamente un solo anticuerpo de inmunoglobulina. Y estas son generalmente la inmunoglobulina M, y son las grandes culpables que van a provocar esos tipos. En mieloma, entonces, va a afectar, esto puede afectar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Bueno, acá tenemos también, miren ustedes acá, ¿ven? La enfermedad ósea, dentro del punto de vista clínico, la enfermedad ósea es la característica clínica y definitoria de la enfermedad más frecuente. A menudo se presenta con dolor óseo. Y este dolor óseo es debido a lesiones óseas líticas, ¿no? Y esto puede ser a nivel de vértebras torácicas
más comunes, también la costilla, cráneo, hombro, pelvis y huesos largos. La compresión de la médula espinal o la neuropatía periférica son síntomas de presentación menos común. Pues puede presentar también como insuficiencia renal con creatinina elevada, hiperuricemia. La proteinuria de cadena ligera, también monoclonal, produce daño tubular renal. La hipercalcemia también. Infecciones recurrentes debido a una inmunidad humoral deteriorada. La anemia también puede provocar esta afectación extramedular generalmente asociada a enfermedades avanzadas. Entonces, aquí nos describe una serie de características clínicas que se puedan dar en esta lesión, ¿no? Pero todo eso tiene sus alteraciones que puedan ver acá. Entonces, ¿qué cosa es lo que puede? ¿Por qué se da este dolor óseo? Este dolor óseo que se va a presentar clínicamente se presenta debido acá a lesiones líticas, ¿no? A lesiones líticas de esta lesión. Entonces aquí va a haber un incremento, al haber esta lesión lítica va a haber un incremento de las células osteoclásticas. Y al haber este incremento de las células osteoclásticas va a haber una mayor producción, una mayor resorción ósea. Al haber una mayor resorción ósea, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? No hay una actividad osteoblástica. Entonces, no hay actividad osteoblástica. Entonces, esto queda pues sin actividad osteoblástica. Y entonces, esta resorción ósea queda como una lesiones en sacabocado en todas estas lesiones óseas. Y esto hace que sea muy doloroso este tipo de lesión. Igual también, cuando se habla de lesiones renales, y estas lesiones renales se van a caracterizar, ¿por qué? Por la insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal, entonces vamos a ver aquí, ¿qué cosa es lo que se produce con esta lesión, con esta insuficiencia renal? Entonces aquí, ¿qué cosa es? Aquí se produce, pues, una alteración. Entonces, y dentro de estas alteraciones que nosotros vamos a tener y que son bastante llamativas, ¿no? en estos tipos de lesiones, son la hiperproteinuria de las cadenas que vamos a encontrar en este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, y esa pues son infecciones recurrentes que pueden darse también. A nivel de ¿por qué se produce anemia? Porque aquí comienza a haber también una insuficiencia renal que causa pérdida de la eritropoyetina, y por otro lado también la hipercelularidad también afecta la maduración del resto de los elementos forma sanguínea. No hay que olvidarse, que me olvidé de mencionarle, que en esta insuficiencia renal, pues lo primero que vamos a encontrar pues es una proteína Bence-Jones. Y esta proteína Bence-Jones es la que me va a provocar pues todas estas alteraciones de insuficiencia renal, ¿no? Entonces hay una serie de cuadros en la cual explican todas estas características. Entonces, características clínicas, entonces son litiasis, ¿no? Entonces, lesiones líticas óseas, insuficiencia renal, infecciones recurrentes por componente humoral y también anemia, ¿no? Por una serie de alteraciones. Entonces acá, bueno, tenemos nosotros también dentro de estas una serie de alteraciones que se van a dar a este nivel. Bueno, ahí ya pueden sacarlo ustedes en todas estas lesiones, ¿no? Entonces también hay muchas veces, esto es lo que manda también el calcio elevado, una hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas. Entonces el CRAP, ¿no? Es característico en la presentación de esta clínica de esta lesión. Hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas. Y estas lesiones óseas, también cosa curiosa, también cuando uno habla de todas estas lesiones óseas, en la radiografía muchas veces uno ve estos tipos de lesiones. Entonces,
comienza a ver estas lesiones en sacabocado que van a afectar a todas estas lesiones. Muy bien, este es el hueso, miren ustedes el hueso, y miren la celularidad que hay. Entonces una célula, una biopsia, microscópicamente vamos a encontrar hipercelularidad, ¿no? Médula ósea con hipercelularidad. Es lo primero que vamos a encontrar en estos tipos de lesiones. La médula ósea con hipercelularidad, incremento de todas estas, ¿no? Aquí vamos a encontrar. Más del 90%, diría yo, que está ocupada por esta proliferación, hipercelularidad, ¿no? Normalmente un paciente de 70 años ya encontramos pues una gran cantidad de tejido adiposo, ¿no? Sin embargo, acá no hay. Todo es una hipercelular. Igual médula ósea hipercelular, entonces, ¿no? Médula ósea hipercelular. Hasta ahí, médula ósea hipercelular. Aquí ya comenzamos a ver que esta médula hipercelular está constituida ¿por qué? Por células plasmáticas. Por células plasmáticas, ¿no? Entonces, cerca del 90 o más del 90% constituida por células plasmáticas. Muy bien. Ajá, y acá ya lo tenemos. Y estas células plasmáticas son atípicas, ¿no? Con núcleos, miren ustedes acá, con núcleos grandes, pleomórficos, atipia, alteración de la cromatina, ¿no? Núcleos lateralizados. Algunas veces pueden presentar hasta multinucleación en ellas, ¿no? Entonces son células plasmáticas. Entonces, microscópicamente vamos a encontrar ¿qué cosa? Entonces, vamos a encontrar una hipercelularidad de la médula ósea. Entonces, más del 90% una médula ósea hipercelular. ¿Constituida por qué? Constituida por célula plasmática neoplásica. Y estas células plásmicas neoplásicas presentan atipia nuclear múltiple, ¿no? Con nucleolos prominentes. Todos tienen nucleolos prominentes, tienen también, ¿no? Y también otra cosa que vamos a encontrar, miren, múltiples nucleolos prominentes, y a veces en su citoplasma podemos encontrar unas inclusiones citoplasmáticas. Vamos a ver si acá la podemos ver. Acá hay unas inclusiones, miren ustedes esas claritas, acá hay inclusiones citoplasmáticas. Aquí vamos a ver dónde está, acá, inclusiones citoplasmáticas, miren ustedes, mitosis, ¿no? Entonces, todas son células plasmáticas malignas o atípicas con núcleos grandes, nucleolos prominentes, un citoplasma amplio que muestran aquí, miren qué lindo se ve acá, que muestran unas inclusiones citoplasmáticas. Estas inclusiones citoplasmáticas es lo que contiene las inmunoglobulinas. Acá también se ve, aquí también. Aquí, miren que estas son inclusiones, acá igual, inclusiones citoplasmáticas que contienen inmunoglobulinas. ¿Y cómo se llaman estas celulitas cuando tienen estas inclusiones citoplasmáticas? Se llaman los cuerpos de Dutcher. Cuerpos de Dutcher, ¿no? Entonces, son las características en esta lesión. Miren ustedes acá, y acá una foto traída para ya mejor mostración de estas inclusiones que hay citoplasmáticas, ¿no? Entonces son bastante llamativas todo este tipo de alteración. Muy bien, eso entonces correspondería pues a esta lesión. Acá tenemos un panorámico nuevamente para ver la hipercelularidad de la médula ósea hipercelularidad, constituida en más del 90% por células plasmáticas que muestran atipicidad, núcleo grande, nucleolos prominentes, ¿no? Citoplasma amplio con una vacuola citoplasmática o cuerpo de Dutcher. Muy bien. Aquí lo tenemos igual, ¿no? Todas estas fotografías donde nos muestran, todas estas son células plasmáticas atípicas. Acá se ve apenita, se ve aquí a esta altura, ¿no? O a este aumento, este cuerpo de Dutcher. Muy bien. Ahora vamos a ver a la leucemia linfoblástica o leucemia linfocítica aguda. Bien, vamos a ver entonces
de qué trata este tipo de lesión. Muy bien. A la leucemia linfocítica aguda, entonces, nosotros es a veces un linfo, también se le llama como en leucemia linfocítica aguda o leucemia linfoblástica también, ¿no? ¿Por qué? Porque esto son elementos, formes sanguíneos lo que van a perdurar en estos tipos de lesión. La leucemia linfoblástica o linfocítica aguda es el cáncer, ¿no?, de sangre y de la médula ósea, ¿no?, que se va a dar con muchas frecuencias en los niños, ¿no? Es la principal enfermedad de niños, con una máxima incidencia entre los 2 y 5 años de edad, y que se caracteriza por una proliferación maligna de progenitores linfoides. ¿A qué se llama estos progenitores linfoides? Son las células inmaduras. Entonces, ahí, cuando nosotros hablamos de esto, entonces son células inmaduras las que van a tener este tipo de lesiones. Muy bien, acá usted tiene las células madre. Esta célula madre se va a dividir en una célula madre mieloide, una célula madre linfoide, ¿no? Esta célula madre linfoide va a dar a los linfoblastos. Estos linfoblastos se va a dividir en linfocitos B, en linfocitos T, ¿no? Y también en los linfocitos natural killer. Estos linfocitos B son los que dan origen a la célula plasmática. Todo esto desde el punto de vista linfoide. Desde el punto de vista mieloide, entonces estos son mieloblastos, son las células madres mieloides. Esta se va a dar en mieloblastos, en normoblastos también se van a dar origen. Y también este mieloblasto va a dar origen a los granulocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, se van a diferenciar estos mieloblastos. Los normoblastos se van a diferenciar en los glóbulos rojos, ¿no? Y también tenemos la otra formación que van a diferenciarse en plaquetas, ¿no? Estas son las células. También se van a diferenciar. Entonces, estas son la diferenciación que se van a hacer. El aumento anormal del linfoblasto. Estos, ¿por qué se van a dar? Porque esto no evoluciona a linfocitos maduros, ¿no? O sea, todo esto, cuando se ha dado acá estos linfoblastos, esto va a quedar acá. Va a haber un daño extracelular, y al producirse un daño acá, entonces esto no va a evolucionar. No va a evolucionar, esto no evoluciona a linfocitos T, B, a ninguno de estos. Entonces se quedan ahí, no evoluciona a linfocito maduro, no madura. Su número desorbitado comienza a producir una médula ósea. Entonces, aquí, ¿qué cosa es lo que sucede? Aquí había un error, ¿no? Entonces acá hay un error en el ADN de esta célula. Aquí hay un error en su ADN. Y estos errores indican que esta célula va a continuar creciendo. Y continúa creciendo y dividiéndose. Mientras que una célula sana normal, dejaría de dividirse y finalmente moriría. Pero acá no. Acá ocurre que esta no deja de dividirse ni muere. Entonces, cuando esto sucede, esta célula sanguínea, esta médula ósea, produce gran cantidad de células inmaduras. No produce gran cantidad de células inmaduras. Son linfoblastos, todo eso. Y esto, pues, ocupa casi toda la producción de la médula ósea. Esto crece tanto que a veces deja de que se diferencien los otros grupos, las células mieloides, las células normoblásticas, etcétera, ¿no? Entonces, el aumento anormal de linfoblastos, ¿no?, que no evoluciona, esto produce. Y esto es lo que hace que haya una gran cantidad de estas células anormales y con escasa cantidad de glóbulos rojos, escasa cantidad de plaquetas, escasa cantidad de granulocitos. Todo esto hace que haya estos tipos de lesiones. Ahora, estos errores del ADN
debe haber estado de repente, puede haber un factor de riesgo, que es una exposición a la radiación, trastorno genético, o tratamiento a veces oncológico previos, o de repente algún hermano que haya estado con estos tipos de lesiones. Entonces son factores de riesgo que pueda haber presentado este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, son diferentes tipos que vamos a encontrar. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, a veces puede haber fiebre sin causa aparente, debilidad, fatiga, sangrado de las encías, sangrado nasal intenso, piel pálida, adenomegalia, ¿no? De los ganglios linfáticos, el cuello, la axila. Entonces, esto también es explicable, ¿no? Porque hay fiebre sin causa aparente, debilidad y fatiga. ¿Por qué? Porque acá hay pues una anemia, ¿no? Una falta de producción de todo esto. Entonces va a haber una anemia, fatiga, sangrado, los números de plaquetas son disminuidos. Entonces esto hace pues que haya una alteración en el sistema de coagulación y producen las petequias. ¿No? Igualmente por el sangrado nasal también, la piel pálida por falta de hematíes, ¿no? Y los ganglios linfáticos que van a hacer también aumentados de volumen en esta lesión. Muy bien. Esto pues, bueno, acá tenemos, hace que estas células comiencen a presentar, ¿no? Aquí son maduras normal y aquí son linfoblásticas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Me hace una biopsia ósea de la cresta ilíaca posterior-superior. Ahí se hace una biopsia y se va a diagnosticar. Estos son los linfoblastos teñidos, miren ustedes, ¿no? Gran cantidad de linfoblastos que muestran cromatina de grumos, algo gruesa, con escaso citoplasma, ¿no? Todas son células inmaduras. Todas son células inmaduras. Entonces, y esto es lo que comienza a presentar estos tipos de lesión. Muy bien. Esta leucemia, entonces, con todo esto que se va a ver desde el punto de vista histológico, qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces, acá vamos a encontrar, pues, una hipercelularidad también, ¿no? Entonces, una hipercelularidad de toda la médula ósea. Hipercelularidad. Entonces, ¿bien? Igual, miren ustedes acá, hipercelularidad. Si este es un niño pues lo que predomina está bien, escasas células, ¿no? Pero acá pues vamos a encontrar gran celularidad, gran hipercelularidad. Y esta hipercelularidad, ¿por qué está constituida? Está constituida por elementos inmaduros. Está constituida casi en su totalidad por elementos inmaduros. Médula ósea hipercelular con presencia de linfocitos tumorales pequeños, redondeados e inmaduros. ¿No? Son elementos inmaduros. Con escasa cantidad, con escasa presencia de células mieloides, de células eritroides, ¿no? Y plaquetas, ¿no? Acá está, mira, la hipercelularidad que hay en esta. Gran cantidad constituida por células linfocitos inmaduros, o sea, linfoblastos, elementos inmaduros de estirpe linfoblásticas, con escasa cantidad de la serie mieloide, de la serie normoblástica también, ¿no? Tenemos ahí. Muy bien. Eso es entonces lo que constituye o lo que con esto hemos acabado prácticamente toda esta lesión. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Todo claro, Ok. doctor. Ya.